Bienvenidos a nuestra primera audio clase de Derecho Romano 1. Yo soy el abogado Armando Morel, docente de la UNICAN de la carrera de Derecho y soy profesor titular de esta materia. Antes de que nada, deseo darles mi bienvenida. Esta materia, aunque extensa, es muy importante para el estudio del derecho. Los romanos amaban el derecho. Fue el legado más importante que su sociedad nos dejó. Hablemos un rato sobre el papel del estudiante en las clases. Existe el modelo tradicional de la clase de derecho, donde el profesor investiga, lee, se prepara para la clase y el estudiante pasivamente escucha solamente. De vez en cuando participa según su grado de interés. Después, en los exámenes, el alumno en un muy corto periodo de tiempo se tragaba, entre comillas, el libro. Así, solo para el examen, sacaba ese contenido en su desarrollo oral. Como ven, no es un proceso útil para el estudiante. Ahora, el nuevo modelo de clase se centra en el alumno. Ya el profesor deja de tener tanto protagonismo y se vuelve un guía, un tutor del aprendizaje. El que debe construir su conocimiento es el estudiante. Y eso se logra solamente haciendo que el alumno trabaje en el desarrollo del contenido, se involucre, sea protagonista y participativo. Mis intenciones son que toda la peroración docente sea registrada aquí, en estas audio clases, y que nosotros nos concentremos en desarrollar capacidades en ustedes, los estudiantes. Para eso estaré publicando la guía de estudio con lecturas y tareas que complementan este desarrollo de clase. Mi trabajo será guiarles a ustedes en el camino correcto del aprendizaje. Bien, como todo inicio de materia, primero veamos la definición de derecho romano. Podemos hablar de dos tipos de definiciones, una amplia y otra más restricta. La amplia define el derecho romano como el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones del pueblo romano desde la fundación en el año 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. Podemos incluir también las leyes romano-bárbaras, dictadas por caudillos y reyes germanos que se asentaron en Roma después de la invasión bárbara. De forma más restricta, podemos decir que derecho romano es el conjunto de normas codificadas en un conjunto denominado Corpus Iuris Civilis, compuesto por códex, código, digesto o pandectas, las institutas y las novelas. Su importancia en la historia. Como dijo Jhering, 3 veces Roma ha dictado las leyes del mundo y 3 veces ha servido de nexo entre los pueblos. La primera vez cuando Roma estaba en el auge de su poderío, después por la unidad de la Iglesia y por último en la Edad Media con la adopción de su derecho por parte de diversas naciones. Entonces Roma ha tenido una notable influencia en los sistemas jurídicos de naciones poderosas de Europa como España, Alemania, Francia e Italia. En la práctica podemos decir que su estudio es fundamental para construir el elemento informador de casi todas las legislaciones de derecho privado del actual momento histórico. En la teoría estudiamos derecho romano porque nos ofrece los conceptos fundamentales de una ciencia jurídica supranacional, al crear una plataforma jurídica donde juristas de diversos países de sistemas romanistas pueden encontrarse. El derecho romano fundamenta los sistemas jurídicos de diversos países. Entonces, al estudiarlo, podemos comprender con mucha más facilidad las legislaciones de multitud de naciones. El objetivo o norma agendi es el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones de los hombres con la sociedad o conjunto de normas que regulan la convivencia social. Una característica importante es que estas normas pueden ser aplicadas por la fuerza. El derecho subjetivo o facultas agendi es la facultad o poder de un individuo que le permite realizar determinados actos o conjuntos de prerrogativas pertenecientes a una persona
y que le permitan exigir de otras prestaciones o abstenciones o el respeto de una situación de la que ella aprovecha. El fas y el mos. El fas proviene del verbo feri, que significa hablar por inspiración divina. Es el derecho sagrado, la moral religiosa, las normas sugeridas por los dioses para regular las relaciones entre los hombres. Fue en la República tardía cuando el derecho religioso se separa del derecho laico. Así surge el ius, el derecho separado de la religión. Así el mos o ius es el derecho humano constituido por normas creadas por el hombre para regular las relaciones de estos entre sí y con el Estado. El ius y sus diferentes connotaciones. La palabra ius en Roma era equivalente a derecho en nuestro vocabulario. El jurisconsulto Celso lo define como el arte de lo bueno y lo equitativo. Del ius se forman diversos vocablos muy relacionados al estudio del orden jurídico. Así tenemos justitia, que es la justicia. El jurisconsulto romano lo define como la voluntad firme y uniforme de dar a cada uno lo suyo. Jurisprudentia, que es jurisprudencia. Para el derecho romano es el conjunto de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y lo injusto. Entonces, no se limita a las reglas del derecho, sino busca acomodar el razonamiento jurídico a las necesidades de la vida. Ius civile o derecho civil, que era el derecho que cada pueblo establecía para sí y solo podía gozarlo los miembros de la ciudad. Ius honorarium se puede definir como la facultad con la que disponía el pretor para promulgar un edicto pretorio. El pretor era un magistrado en Roma. El ius honorarium era el que por razón de utilidad pública introdujeron los pretores para ayudar o suplir o corregir el derecho civil. Pero más tarde el ius civile y ius honorarium se confundieron y no fue más posible distinguir los dos. Ius gentium, el derecho de gentes, es aquel derecho que la razón natural establece en todos los hombres. Las normas se aplican tanto a ciudadanos como extranjeros de Roma, contrario al derecho civil, exclusivo de los romanos. Es también conocido como el conjunto de normas que los romanos tenían en común con pueblos civilizados de la antigüedad o que aquellos crearon en las relaciones con estos. Ius publicum, o el derecho público, es aquel que se refiere al estado de las cosas romana. Era la estructura, la organización y funcionamiento del Estado romano. Ius privatam, o el derecho privado, define Ulpiano como el que pertenece a la utilidad de cada individuo. Estas regulan las relaciones de los hombres entre sí y con el Estado. Ius scriptum. Según el Corpus Juris Civilis, el derecho escrito constituye el derecho escrito por ley, o sea, los plebiscitos, los senados consultos, las constituciones de los emperadores, los edictos de los magistrados, las respuestas de los jurisconsultos. Ius non scriptum. El derecho no escrito es aquel que el uso convalidó, pues las costumbres constantes aprobadas por el consentimiento de los que siguen semejan a la ley. La aequitas es la equidad, utilizada originalmente como sinónimo de justitia o justicia, significa igualdad, un modelo al que debe acomodarse el derecho. La equidad se puede entender como la posibilidad que tiene el juez o tribunal de tener en cuenta las circunstancias personales de las partes en un proceso judicial a la hora de dictar una sentencia que es particular en aplicación de la ley. El derecho natural. Para Ulpiano es lo que la naturaleza enseñó a todos los animales. Se relaciona a las leyes comunes al hombre y al animal, como la unión de los sexos, la procreación, la educación de los hijos, etc. Lo jurídico y lo arbitrario.
son conceptos antagónicos. Lo jurídico es aquello que va de acuerdo con la norma. Lo arbitrario es una especie de antijuridicidad particular que proviene del poder público. Es cuando el propio Estado y sus órganos violan las leyes que ellos mismos impusieron. Los preceptos del derecho. Según Ulpiano, los preceptos del derecho son 3. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. La vida honesta se refiere a una conducta moral. Muchas veces podemos ser deshonestos, pero sin violar ninguna ley. El precepto se refiere a cumplir más allá de las leyes, vivir una vida de moral elevada. No dañar a otro es no lesionar situaciones jurídicas y dar a cada uno lo suyo es reconocer el derecho de cada uno de modo indeclinable. La bibliografía utilizada en esta unidad es Blas Hermosa, Derecho Romano 1 de la 8ª edición, Asunción, la Ley Paraguaya. Benítez Rivas, Derecho Romano, Asunción Intercontinental. Manual de Derecho Romano de Argüello, Historias e Instituciones. Así terminamos nuestra primera unidad de Derecho Romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83@hotmail.com. Muchas gracias por escucharme y ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.